Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoclase. Hoy quiero iniciar este espacio con el Salmo 17, verso 8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Es un hermoso salmo. Muy bien, ahora vamos a conocer el tema que nos reúne el día de hoy. Continuamos con la psicología cognitiva. Hoy vamos a ver acerca de la atención y la memoria. ¿Y qué vamos a aprender? Dentro de la atención vamos a ver características, vamos a ver los tipos, distracción y anomalías de la atención. Y como segundo punto vamos a ver en la memoria, vamos a ver la importancia, el procesamiento de información, tipos y algunas alteraciones de la memoria. Muy bien, entonces, entendiendo la atención, es el reflejo selectivo de la realidad que implica la abstracción de los demás estímulos. Es decir, el sujeto centraliza su percepción hacia un determinado estímulo o situación e inmediatamente el resto de la realidad es captado muy vagamente. Con esta introducción vamos al desarrollo de nuestro tema. La atención y la memoria. Primeramente vamos a definir qué es la atención. Entonces, la atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Cabe destacar que la atención no es un proceso unitario, sino que existen distintos tipos de atención. Muy bien, como podemos ver, la imagen nos ilustra esa capacidad para concentrarse, ¿no? Con los estímulos que son relevantes. Muy bien, vamos a ver ahora las características de la atención. Como podemos ver, son varias. Primeramente hablamos de la concentración. El sujeto reúne todos los sentidos posibles en lo percibido. Por ejemplo, ¿no? Para ver la televisión, ¿no? Apagamos la luz, nos acomodamos y procuramos no ser interrumpidos. Segunda característica nos habla de la intensidad. Es el grado de atención que se presta a un objeto. Por ejemplo, viendo una película, ¿no? Atendemos con mayor intensidad las escenas, ¿no? que más nos llaman la atención. Puede ser de sangre, puede ser de violencia, puede ser de acción, ¿no? La siguiente característica nos habla de constancia, ¿no? Es el tiempo que dura la atención. Por ejemplo, podemos estar concentrados 3 horas en el cine, ¿no? Lo que hace que salgamos cansados. ¿Cuánto tiempo ponemos la atención en el objeto o en algo que nos interesa, ¿no? Esa es la constancia. Y la última característica de la atención es la distribución. Es la cualidad que se manifiesta al desarrollar una actividad que implica varios procesos diferentes entre sí. Por ejemplo, cuando mamá cocina, ¿no? Atiende a la sartén, atiende a la olla, ¿no? del caldo y otra acción simultáneamente. Bien, entonces como podemos ver, aquellas características de la atención, la concentración, intensidad, constancia y distribución. Muy bien, continuemos. La atención. Seguimos con el punto de la atención. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de atención. Primeramente vamos a ver, hay varios tipos, y vamos a ver la atención voluntaria. Es aquella que se dirige con una intención previamente establecida. Por ejemplo, cuando te sientas a realizar los ejercicios diarios que te dejan en la escuela, en el colegio, ¿no? Cuando haces tus tareas. Esa es una atención voluntaria. Luego tenemos la atención espontánea o involuntaria, ¿no? que se va a generar a partir de las cualidades del estímulo.
como el tamaño, el color, la forma, hasta la significación, ¿no? O hasta el significado. Por ejemplo, todos los avisos fijos de la publicidad y afiches provocan este tipo de atención. Cuando salimos por la calle vemos propaganda, ¿no? Vemos letreros luminosos, grandes, pequeños, que nos llaman la atención y capturan nuestra atención espontánea o involuntaria. El otro tipo habla de la atención refleja. Es aquella causada por un estímulo que desencadena una respuesta automática del sujeto. Por ejemplo, un aviso en movimiento, luces que se prenden y apagan, la música, por ejemplo, ¿no? Entre otros. Cuando pasamos los semáforos, hay acciones o elementos en movimiento que capturan, ¿no?, nuestra atención también, ¿no? A ello se le llama atención refleja. Muy bien. Ahora veamos qué es la distracción. Muchas veces hablamos de este aspecto, ¿no? Cuando no estamos concentrados en algo o estamos observando algo, pero sucede una acción o sucede algo aparte de lo que estamos viendo o atendiendo y nos distrae. Entonces la distracción es el cambio inapropiado en la dirección de la atención. Por ejemplo, si un alumno conversa, decimos que está distraído, pero en realidad atiende, solo que en la dirección equivocada. Entonces, la distracción no es otra cosa que el cambio inapropiado en la dirección de la atención. Por último, o por el punto último de la atención, son las anomalías. ¿Y qué anomalías, por ejemplo, se presenta en la atención? Primero vemos la aproxexia. Es la incapacidad de concentración de la atención, ¿no? Cuando no podemos concentrarnos fácilmente, ¿no? Se llama aproxexia. La hipoproxexia es la disminución de la capacidad de concentración de la atención. Y finalmente tenemos la hiperproxexia, que es la exaltación de la concentración de la atención. Bien, entonces son anomalías, ¿no?, que sucede durante la atención. Muy bien. Continuemos. Ahora vamos al punto de la memoria. Y primeramente vamos a definir, ¿no?, qué es la memoria o qué entendemos por memoria. Es la facultad que permite traer el pasado al presente, dándole significado, posibilitando la trascendencia de la experiencia actual y proveyéndolo de expectativas para el futuro. Asimismo, la memoria es más bien una reconstrucción que una reminiscencia exacta del pasado. Muy bien, entonces entendemos que la memoria es una facultad que nos va a permitir a cada uno de las personas o al individuo traer, ¿no?, información del pasado al presente y le va a dar un significado. Muy bien, ¿cuál es la importancia de la memoria? Por ejemplo, es importante cuando se da la adaptación. Sin la capacidad de almacenar información del pasado, no podríamos responder a situaciones similares en el futuro. Imagínate, no recordar cómo reaccionar ante una situación de peligro. Lo más seguro es que no sobrevivirás. Por ejemplo, ¿no?, muchas veces hacemos simulacros de sismos. Y cuando sucede uno, ¿no?, en realidad aplicamos esas prácticas que se realiza en los simulacros, ¿no? También es importante porque nos permite la identificación de situaciones. Gracias a la memoria podemos recordar situaciones familiares vividas en el pasado. Y también es importante porque da una base del mundo psíquico. Es decir, que la memoria es el núcleo esencial del psiquismo, puesto que permite la base del procesamiento de la información, o sea, la codificación. Recuerda
que el pensamiento sería imposible sin la memoria. Veamos ahora el procesamiento de información de memorias múltiples. Vamos a ver la memoria sensorial. Se denomina también memoria de almacenamiento. La memoria sensorial se denomina o se le llama también la memoria de almacenamiento, que consiste en el registro de datos en una fracción de segundo. Se da en función de los órganos sensoriales que intervienen mediante las funciones visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas. Muy bien. Ahora en la memoria a corto plazo. Esta memoria se denomina también memoria inmediata o memoria de trabajo. Esta memoria depende de la atención momentánea del estímulo observado. Así pues, la memoria a corto plazo cumple dos tareas centrales. Almacena brevemente datos nuevos y va a actuar sobre ellos. Se mantiene por espacio de 14 segundos. Y también vemos la memoria a largo plazo, llamada también memoria remota o memoria mediata. Muchas de las informaciones guardadas en la memoria de trabajo, es decir, en la memoria a corto plazo, son probablemente absorbidas en forma tan continua que ya forman parte de la memoria remota, es decir, de la memoria a largo plazo. Generalmente, cuando el material almacena en la memoria a corto plazo es significativo. Muy bien, entonces podemos ver en la memoria hay un procesamiento de información, y en parte por la memoria sensorial, memoria a corto y a largo plazo. Muy bien, finalmente, dentro de la memoria vamos a ver los tipos de memoria. Podemos ver primero la mecánica, que consiste en la repetición exacta de la información. Por ejemplo, cuando de niños repetimos la tabla de multiplicar. Comprensiva es el almacenamiento de la interpretación o análisis de un material significativo. Por ejemplo, recordar el argumento de una obra literaria. Y también tenemos el tipo de memoria eidética, llamada también memoria fotográfica, que consiste en la reproducción exacta de imágenes. Por ejemplo, el infante se caracteriza por diferenciar el rostro de las personas conocidas de las desconocidas. Muy bien, y finalmente podemos ver las alteraciones de la memoria. Tenemos la amnesia, que es la pérdida o la debilidad de la memoria a consecuencia de lesiones patológicas o seniles. La amnesia puede afectar los recuerdos de un determinado periodo o a todo el pasado. También tenemos la hipermnesia, que es la exaltación de la evocación de recuerdos detallados, de experiencias que incluso pueden ser insignificantes para el sujeto. Otro de las alteraciones de la memoria es la dismnesia, que es el debilitamiento en el rendimiento de la capacidad para fijar o evocar los sucesos que antes se recordaban con facilidad y claridad. Por ejemplo, para recordar algo, ahora Javier necesita más tiempo para estudiar un material de la misma cantidad y complejidad. Finalmente, tenemos la paramnesia, que es el falso reconocimiento o alucinación de la memoria. Muy bien, es así que hemos visto algunas alteraciones de la memoria. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.